Latinoamérica es una región donde la línea entre el mito y la realidad a menudo se vuelve difusa. A lo largo de generaciones, han surgido historias que no solo buscan asustar, sino también explicar lo inexplicable, castigar conductas o advertir sobre peligros ocultos. Este ICB reúne algunas de las leyendas urbanas más inquietantes del continente, organizadas desde las más conocidas hasta aquellas que rozan lo prohibido. A medida que desciendes, las historias se vuelven más oscuras, más perturbadoras y más difíciles de ignorar. Nivel 1. Lo popular, lo que todos han escuchado. El Coco/Cuco. Probablemente la figura más extendida del terror infantil en Latinoamérica. A diferencia de otras entidades, el Coco no tiene una forma definida. Es una sombra, una presencia que se adapta al miedo del niño. Habita debajo de la cama, dentro del closet o en los rincones donde la luz no llega. Se dice que escucha todo. El llanto, los pasos, los susurros. Su función es castigar a los niños desobedientes. Sin embargo, lo más perturbador no es su apariencia, sino su misterio. Nadie sabe qué hace exactamente con sus víctimas, solo que no vuelven siendo los mismos. La Pascualita. En Chihuahua, México, existe un maniquí que durante décadas ha generado una inquietud difícil de explicar. Destaca por su nivel de realismo, piel con textura, venas visibles y manos sorprendentemente detalladas. El rumor sostiene que en realidad es el cuerpo embalsamado de la hija de la dueña, quien murió el día de su boda. A pesar de las negaciones oficiales, empleados y visitantes aseguran que el maniquí cambia ligeramente de posición y que sus ojos parecen seguir a quienes pasan frente al escaparate. Lo inquietante no es solo su apariencia, sino la duda persistente de que nunca fue un objeto común. Nivel 2. Lo inquietante, historias muy difundidas. El taxista fantasma. Una historia que se repite en distintos países con variaciones mínimas. Todo comienza en la madrugada, cuando un conductor recoge a un pasajero solitario. Durante el trayecto, el ambiente se vuelve extraño, el aire se enfría, el silencio pesa y la interacción es casi nula. El pasajero pide ser llevado a un cementerio o a una dirección específica. Al llegar, desaparece sin dejar rastro. Cuando el conductor intenta cobrar, descubre que esa persona murió hace años. En algunas versiones, el pasajero advierte que va tarde a su propio entierro. No es un caso aislado, es un patrón que se repite. La Casa de los Tubos. En Monterrey, una construcción abandonada se convirtió en el centro de múltiples relatos tras una tragedia. Diseñada con rampas en lugar de escaleras para facilitar la movilidad de una niña, la obra estuvo marcada por accidentes inexplicables. El hecho más impactante ocurrió cuando la niña cayó desde una de las estructuras en circunstancias que muchos consideran imposibles. Desde entonces, se reportan sonidos, sombras y una sensación constante de incomodidad dentro del lugar. Aunque la casa fue reconstruida, muchos creen que la energía nunca desapareció. Nivel 3. Lo perturbador, entidades con intención. El charro negro. Figura emblemática del folclore mexicano que representa la codicia y los pactos con fuerzas oscuras. Se aparece como un hombre elegante que ofrece riquezas a viajeros solitarios. Aceptar su propuesta implica un precio oculto, la condena. El charro no solo castiga, también busca reemplazo. Aquellos que ceden ante la tentación terminan ocupando su lugar, atrapados en un ciclo eterno. Su presencia funciona como una prueba donde la ambición puede sellar el destino. La tunda. Entidad del Pacífico colombo-ecuatoriano conocida por su capacidad de transformarse en alguien cercano a la víctima. Su objetivo principal son niños y jóvenes, a quienes engaña para llevarlos a la selva. Allí los mantiene en un estado de trance conocido como entundamiento, donde pierden la voluntad y el sentido de la realidad. Sus víctimas son alimentadas con sustancias que las mantienen bajo control. Rescatarlas requiere rituales comunitarios, cantos y elementos tradicionales. La tunda no solo secuestra, también altera profundamente la mente. Nivel 4. Lo oscuro, castigo y depredación. La patasola. Una de las entidades más violentas del folclore colombiano. Se presenta como una mujer hermosa que atrae a hombres en la selva, pero su verdadera forma es grotesca, una criatura de una sola pierna, con rostro desfigurado y comportamiento depredador. Representa la traición y el castigo, especialmente hacia quienes se adentran en territorios prohibidos o actúan con deslealtad. Su método es el engaño, y cuando revela su verdadera apariencia, la víctima ya no tiene escapatoria. La ciguapa.
Originaria del Caribe, esta figura mezcla seducción y desorientación. Se caracteriza por tener los pies al revés, lo que dificulta seguir su rastro. Atrae a hombres solitarios mediante su apariencia, guiándolos hacia zonas profundas y peligrosas. El destino de quienes la siguen es incierto. Algunos relatos dicen que los abandona en lugares imposibles de salir, otros que nunca regresan. Su comportamiento parece responder a reglas que escapan a la lógica humana. Nivel 5. Lo maldito, entidades que rompen la realidad. El autobús fantasma de Toluca. Basado en un accidente real, este relato habla de un vehículo que aparece en la carretera durante la madrugada. Recoge pasajeros que, por alguna razón, no notan lo extraño de la situación hasta que ya es tarde. Dentro del autobús reina un silencio absoluto y los ocupantes presentan comportamientos anormales. En algunas versiones, alguien advierte al recién llegado que debe escapar antes de llegar al destino. El lugar del accidente. Quienes no lo logran desaparecen. El autobús no transporta personas, sino presencias atrapadas. El chonchón. Figura de la mitología mapuche considerada una de las más perturbadoras. Se trata de la cabeza de un brujo que se separa de su cuerpo para volar durante la noche, utilizando sus orejas como alas. Su presencia está asociada con la muerte, ya que se acerca a personas enfermas para alimentarse de su energía vital. Su sonido característico anuncia desgracias. No es simplemente una criatura, sino el resultado de prácticas ocultas llevadas al extremo. Nivel 6. Lo prohibido, lo que no debería existir. El baile del diablo, Juanchito. En esta historia, un hombre elegante aparece en una discoteca y capta la atención de todos. Su forma de bailar es perfecta, casi imposible. Invita a una mujer y juntos se convierten en el centro del lugar. Sin embargo, el ambiente cambia, el calor aumenta, un olor extraño invade el espacio. En el punto más intenso del baile, alguien nota que el hombre no tiene pies humanos, sino pezuñas. Tras ser descubierto, desaparece. La mujer queda marcada por el encuentro, perdiendo la cordura o desapareciendo según la versión. La tía Toña. Ubicada en el bosque de Chapultepec, esta leyenda mezcla elementos sobrenaturales con peligro real. Narra la historia de una mujer que acogía niños de la calle, pero que terminó asesinándolos en un episodio de locura antes de quitarse la vida. Desde entonces, la casa está asociada con apariciones, sonidos inexplicables y ataques a quienes intentan acercarse. Más allá del mito, el lugar ha sido escenario de accidentes reales, lo que refuerza su reputación como un sitio donde la curiosidad puede tener consecuencias graves. Nivel 7. Lo abismal, donde el miedo pierde sentido. El Silbón. Aunque es conocido en algunas regiones, sus versiones más oscuras lo colocan en este nivel. Se describe como una figura extremadamente alta y delgada que carga un saco con huesos, supuestamente de su propia familia. Su característica más aterradora es su silbido, una secuencia de notas que engaña a quien lo escucha. Si el sonido se percibe cerca, en realidad está lejos, pero si se oye distante, significa que está justo detrás. No siempre mata de inmediato. A veces observa, sigue o espera el momento preciso. Su presencia no solo anuncia muerte, sino algo peor. La certeza de que no hay forma de escapar. El Pombero, versión oscura. Aunque muchas versiones lo muestran como un protector del monte, existe una interpretación mucho más perturbadora. En esta, el Pombero deja de ser una figura neutral y se convierte en una entidad impredecible que acecha especialmente de noche. Se dice que puede entrar a las casas sin ser visto, alterar la mente de las personas y provocar comportamientos extraños. Aquellos que no respetan sus reglas o ignoran sus ofrendas comienzan a experimentar eventos inexplicables, susurros, golpes, sombras que se mueven. En los relatos más extremos, las víctimas desarrollan una obsesión o dependencia hacia la entidad, como si su voluntad hubiera sido reemplazada. Muchas versiones lo muestran como un protector del monte, existe una interpretación mucho más perturbadora. En esta, el Pombero deja de ser una figura neutral y se convierte en una entidad impredecible que acecha especialmente de noche. Se dice que puede entrar a las casas sin ser visto, alterar la mente de las personas y provocar comportamientos extraños. Aquellos que no respetan sus reglas o ignoran sus ofrendas comienzan a experimentar eventos inexplicables, susurros, golpes, sombras que se mueven. En los relatos más extremos, las víctimas desarrollan una obsesión o dependencia hacia la entidad,
como si su voluntad hubiera sido reemplazada.